Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos al primer Simposio Internacional de la Música, organizado por el Instituto Latinoamericano de Derecho y Sociedad, INLADES, del señor Henry Ventura, y la Academia de Música Sonata, cuyo tema es la fusión musical. Me toca a mí asumir el rol de moderador e iniciar el evento con una introducción del tópico desde una perspectiva histórica, antropológica y sociológica. En principio, los participantes del simposio se afirman en considerar al continente americano como la patria grande, que soñaron los próceres de la independencia, y aspiramos que estos eventos nos unan como hermanos tras una tarea común, la de iniciar una permanente comunicación e intercambio de conocimientos internacional, en particular en lo que nos apasiona, la música. Se afirman en considerar al continente americano como la patria grande, que soñaron los próceres de la independencia, y aspiramos que estos eventos nos unan como hermanos tras una tarea común, la de iniciar una permanente comunicación e intercambio de conocimientos internacional, en particular en lo que nos apasiona, la música. Le pediría a los amigos que por favor cierren sus micrófonos para que no rebote lo que estoy hablando. Seguimos. Los tres países hermanos, Perú, México y Nicaragua, tienen un pasado común, la colonia española, un momento histórico de alrededor de 300 años de servidumbre, y también participamos en la independencia como un fenómeno continental. Y luego nos unimos tras constituirnos en repúblicas democráticas en la Organización de Estados Americanos, aspirando que los procesos de integración continental nos lleven a la unión política latinoamericana y podamos algún día levantar una sola bandera, cantar un solo himno y construir un futuro común. Cumplido con anunciar nuestros más caros anhelos americanistas, pasamos a tratar el tema. En todo el Nuevo Mundo, y como orgullosos descendientes de las culturas precolombinas de los aztecas, mayas e incas, entre otras etnias nativas, desarrollamos diversas expresiones culturales musicales a partir de autóctonos instrumentos de percusión y vientos, principalmente. Antes que llegaran los españoles, las sociedades andinas revelaban una gran fascinación por la música, los cantos y las danzas. Algunas de ellas habían desarrollado una mano de obra altamente especializada en la construcción de instrumentos musicales y el manejo acústico del espacio natural y arquitectónico. Apreciemos el registro que aparece en el manuscrito de Huarochirí, en el Perú, documento de finales del siglo XVI, a saber, Guatiacuri, el pobre, entró solo con su mujer, los dos solitos, cruzaron el umbral y bailaron acompañados por el tambor de la zorrina. Y se pudo apreciar la belleza del baile. Entonces, en toda la región, la tierra tembló. Fíjense, este es el mensaje que nos trae este manuscrito desde en los años 1590 aproximadamente, como ya las culturas originarias que encontraron los españoles aquí en América expresaban una fineza musical. Así también, varios cronistas han dejado constancia de la importante función social que la música tuvo en el mundo andino precolombino. Las investigaciones arqueomusicológicas en todo el continente han descubierto diversos instrumentos musicales de viento, hechas de huesos, cañas, carrizos, conchas marinas como el caracol hondureño y flautas de cerámica, incluso con diseños antropomorfos desde la cultura la aguada en el noroeste argentino en el primer milenio de esta era, pasando por la cultura pre-inca, Mochica Chimú en el norte del Perú, solo por nombrar algunas de la multidiversidad cultural originaria americana. Sin embargo, a partir del encuentro de las culturas con el arribo de los españoles a nuestras tierras, desde aquel 12 de octubre de 1492, en que Rodrigo de Triana avistó una isla de las Bahamas llamada Guananí, con la expansión del Nuevo Mundo de la colonia española, se produjo la primera gran fusión musical, a partir del aprendizaje de los nativos del dominio de los instrumentos musicales europeos.
no solo para los momentos de esparcimiento de los indios y encomenderos, sino también para acompañar los cantos eclesiásticos en el adoctrinamiento de la Iglesia Católica, dándose inicio al proceso de aculturación que perduró hasta la gran parte de la época republicana, en la que aún continuó el Estado confesional y ciertas relaciones sociales semifeudales de servidumbre. Debemos agregar que dicho proceso se enriqueció con el ingreso masivo de los esclavos africanos traídos por los europeos a partir de la primera llegada en 1518 de 4.000 africanos, y se calcula que los imperios esclavistas de la época enviaron alrededor de 10 millones de africanos a las Indias americanas entre los siglos XVI y XIX. Con este fenómeno migratorio se produce la segunda mega fusión musical en las Américas, con el aporte de los ritmos africanos a las confluencias armónicas hispánicas y aborígenes que ya teníamos. Destacando los instrumentos de percusión, sus cantos y danzas, debemos mencionar, por ejemplo, que nuestro músico hondureño Samuel Bográn se identifica con la cultura afro-hondureña de la comunidad garifuna del Caribe. En toda sociedad jerarquizada, como en la colonia española de los virreinatos en el Nuevo Mundo, vamos a apreciar una música oficial y dominante y otra popular. Ello no obstante, aún en las altas esferas de los españoles americanos se va a producir fusiones musicales, como lo fue el vals vienés, que luego se adaptó al vals criollo, y que en el Perú dio inicio a la música criolla que hasta ahora nos identifica como nación, de igual modo la marinera y el huayno, entre otras danzas que adquirieron particularidades de peruanidad. Como así sucedió también en los demás países americanos, en la que se mezclaron ritmos europeos, nativos y africanos, dando paso a un mestizaje cultural, artístico y musical que va a unir en un sentido de pertenencia a las nacionalidades emergentes y un gran espacio americano multicultural, pluriétnico y multilingüe. Pero aún atravesada de culturas autoritarias, racistas y segregacionistas. Lo que es comprensible en el tránsito de sociedades de señores cerradas, verticales y clásicas y clasistas a sociedades de ciudadanos abierta, horizontal e inclusiva. En el Perú, a mediados del siglo pasado, a raíz de la crisis del sistema de haciendas, la reforma agraria y la sobrepoblación rural, se produjo una gran migración del campo a la ciudad. Las masas descendieron de los Andes y se abrieron paso invadiendo arenales costeños, con el comercio ambulante, en lo cultural con el proceso de cholificación y el desborde popular en todo orden de cosas, a tal punto que se ha venido a llamar la gran explosión del capitalismo popular informal, y que luego de su asentamiento económico y con el advenimiento de la primera generación de los hijos de los migrantes, con mayor conciencia de ciudadanía urbana, adaptados y educados en las grandes ciudades en las que recibieron con gran fuerza la influencia musical de la cumbia colombiana, afrocaribeña, los pasillos ecuatorianos, el rock y el jazz, conjuntamente con la música tradicional de sus terruños desde épocas coloniales, desarrollaron una subcultura chicha, de importante presencia en todo el Perú, en el contexto multicultural denominado de todas las sangres, a los que se ha unido también la presencia de migraciones provenientes de la selva peruana, aportando con la cumbia tropical selvática, empero asumiendo con dignidad y cuidado la integridad de las resistencias culturales de los pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas, por preservar su música y costumbres autóctonas. Asistimos, pues, a una de las más notables funciones musicales de todos los tiempos, y que lo denominamos la chicha, como fusión musical, haciendo referencia a una bebida de maíz fermentado, de valor sagrado y místico para nuestros ancestros incas, y que constituye el producto del mestizaje más logrado en el Perú, y que sin temor a equivocarnos ya es un pilar central en la formación contemporánea de la peruanidad, y que incluso ha desplazado a un segundo lugar a la música oficial del criollismo, de los hacendados, de los burgueses, citadinos y también de grupos populares tradicionales afincados
en los barrios populares de las capitales de provincias y del país, representantes del centralismo limeño, sin que por ello no nos integremos al cultivo y reconocimiento como patrimonio universal de la música clásica de Mozart, Chopin, Beethoven y Strauss, por solo mencionar algunos de ellos de esa playa de genios de la música clásica mundial. Finalmente, superando indigenismos xenófobos y europeísmos alienantes, consideramos que el mejor poema que ha retratado el más valioso proceso cultural inclusivo en tierras peruanas, el mestizaje de todas las sangres, de gran orgullo nacional y significativo avance de civilización, es el que declamó José Santos Chocanos y dice así: blasón. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Luego de este marco histórico, vamos a darle el uso de la palabra a Francisco Javier Corrales Alpas, director y fundador de la Academia de Música y Piano Sonata, egresado de la Facultad de Música de la Universidad Peruana de Ciencias, quien presentará su ponencia sobre la fusión musical del criollismo. Luego nos deleitará con dos piezas musicales, una de ellas el Vals Criollo, quizás un día así, de Chabuca Granda, y un fragmento del Danubio Azul de Strauss. Adelante, Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, empiezo con el vals criollo. El vals criollo es un género que viene de una fusión de músicas europeas, americanas y latinoamericanas. Antes de hablar del vals criollo, es muy importante entender la importancia de conocer nuestra historia, regresar en nuestros pasos, para así nosotros poder vislumbrar y definirnos como pueblo y como país. De una vez que podemos definirnos, podernos querer y así aportar lo que tengamos que aportar cada uno en nuestra actualidad. Entonces es muy importante saber esto, es muy importante conocernos y es muy importante analizarnos y analizar nuestras manifestaciones culturales, como en este caso es la música y más específico el vals criollo. Para poder hablar del vals criollo es muy importante hablar de lo que es el criollismo y de lo que es lo criollo. ¿De dónde viene el término criollo y qué significa el término criollo? Porque ha pasado por lo largo de la historia este término con muchas denominaciones y ha pasado por muchas épocas. Hay muchos posibles orígenes entre el término criollo. Uno de ellos, como lo menciona Acosta Ojeda en uno de sus libros, Mapa Cultural del Perú, es que el término criollo es la castellanización del idioma creole, que es un antiguo idioma, una antigua lengua francesa. El significado de este idioma o de esta palabra significa mezcla, de lo que usaban los franceses en el siglo XVI para definir el proceso de mezcla entre la lengua francesa con las lenguas de sus colonias, por ejemplo, las haitianas. Cuando el francés, el país de Francia, colonizaba un pueblo, era lógico que el idioma se esparciera por este pueblo y se encontrara en una mezcla y en una fusión con las lenguas nativas, casi como ocurre en el español y en todo el continente sudamericano. Entonces, a esta mezcla se le llama el creole, lo cual, al momento de castellanizarlo, se le llama criollo. Entonces, ya conocemos el inicio del significado criollo, que viene de la palabra del significado de mezcla.
Entonces, ya dentro del contexto sudamericano, latinoamericano, hay un sinsabor, hay una visión excluyente en el término criollo. Cuando un hijo de español nacido en tierras latinoamericanas o un hijo de negro nacido en tierras latinoamericanas nacían, se les llamaba criollos, porque eran mezclas de una raza que venía del extranjero para mezclarse con el latinoamericano. Ahora, claro que estos términos son completamente objetivos y lo que hacemos es vislumbrar lo que la historia nos cuenta. Entonces, este hecho generaba una visión un poco ofensiva a las personas que nacían acá. Se les llamaban, entre muchos adjetivos, como de patria ajena, como de dudosa procedencia, o hasta, en muchos casos, los esclavos negros que tenían hijos, que se les llamaba criollos, se les llamaban esclavos de segunda, un término muy racista. Y obviamente a estas personas no les gustaba. Había un término ofensivo detrás de lo que se le llamaba el criollo. Según José Bayón, aquí empieza la paradigmática lectura del Perú entre la diferencia del mundo andino y el mundo hispánico, lo que en el siglo XVII, después por Guamán Poma, se llama la República de Indias y la República de Españoles. Ya en el siglo XX esto deriva en el Perú formal y el Perú profundo. Entonces vemos cómo venimos arrastrando una visión bilateral de lo que el criollismo nos depara. Entonces, ya teniendo en cuenta este inicio, este primer paso del término criollo, que vale rescatar mucho el término mezcla, ya podemos pasarnos al siglo XX, que es lo que ocurre con una nueva visión del término criollo. El término criollo después en el siglo XX se denomina como un modo de vida o tradición cultural. ¿Sí? Hay una contraposición entre el criollo con la aristocracia limeña. Entonces, este modo de vida y esta tradición está muy aferrada a la nostalgia y la pérdida de lo pasado. Según Lorenz y Chocano, en uno de sus textos, dice, abro comillas, el pasado tiene una importancia particular en la noción de lo criollo peruano, dado que la sensación de que lo criollo se está perdiendo es una constante. La estrategia de recuperación de la tradición criolla parece ser precisamente el traer el pasado de vuelta a través de la evocación que construye la nostalgia criolla. Ahora bien, este pasado no es cronológicamente preciso, sino un patrón recurrente de reconstrucción narrativa, 2 puntos, si bien suele ubicárselo a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, notaremos que el pasado criollo se desplaza en el tiempo según la época en la que se haga evocación. Cierro comillas. Entonces, Lorenz y Chocano lo que dicen es de que el criollismo o el criollo parte de una filosofía de vida, y parte de esta filosofía de vida es la nostalgia del pasado. Entonces, hoy en día, un músico criollo puede extrañar aquellas épocas de oro en las cuales la música criolla está en su máxima cúspide. Bueno, pues, en su máxima cúspide, el criollo añoraba aquellas vivencias de su pasado que también ellos consideraban su máxima cúspide. Y así, estamos encontrándonos en un comportamiento humano más que un hecho ocurrido en la historia. Entonces, esto es muy interesante y Lorenz y Chocano lo mencionan, y mencionan un ejemplo en un texto de 1891 de Ricardo Palma en su publicación La Conga. Abro comillas lo que dice Ricardo Palma. Dice bien Abelardo Gamarra cuando dice que la gracia y originalidad de nuestros cantos populares ha muerto. La chispa criolla ha ido al osario y nos hemos sursuelizado. En todas las casas había jolgorio y se bailaba y cantaba. Poco de piano y mucho de guitarra. Nada de vals, polka, dancitas ni cuadrillas, sino baile de tierra, baile criollo nacional purito. Cierro comillas. Esto es lo que dice Ricardo Palma acerca de que antes
Antes en las casas, limeñas se bailaba baile de la tierra, no valses, no polcas, sino bailes criollos nacionales puritos. Hoy en día conocemos en la música criolla como valses y polcas. Entonces, esta nostalgia del pasado, hoy en día un criollo diría, ¿cómo me gustaría que en vez de la música que escuchan hoy, escuchen los valses y polcas del pasado? Bueno, en 1891 se decía que ojalá que se escuche baile de la tierra, baile criollo, en vez de los valses y polcas. Entonces, aquí vemos claramente un ejemplo de este patrón de la nostalgia de lo pasado. Entonces, aparte de esa característica que tiene el criollo del siglo XX, también se le atribuyen dos perfiles al criollo, porque hemos visto que es una tradición y un modo de vida. Entonces, hay dos perfiles. El primero es el sujeto de callejón, el sujeto de barrio, pobre, de poca educación, pero hay un término que se le acuña hasta hoy en día, que es el término de oportunista, ¿no? Cuando a veces se le dice la criollada, cuando alguien quiere saltarse las normas para conseguir un beneficio propio. Entonces, ese es un perfil. No necesariamente se dice que el pobre es oportunista, para nada, pero hay esa visión de oportunista y también hay esa visión de músico de calle, músico de bar. Luego hay otro segundo perfil en las cuales es el sujeto caranero. Hay una interferencia. Si se puede, por favor, apagar el micrófono. Ahí. Ya, el segundo perfil es el del sujeto jaranero, el sujeto amistoso, alegre, que supera la necesidad con creatividad. Hasta hoy en día se ve esos perfiles. Ya son dos perfiles que superan más de un siglo, porque son perfiles del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Entonces aquí surge un debate acerca de Chabuca Granda. Es nuestro deber informar este tipo de debates, mas no creemos ni damos ninguna postura acerca de ese debate. El debate de Chabuca Granda, pues, si es que se encuentra dentro del término criollo, existe, ya que, como hemos dicho, el criollismo es una tradición cultural en la cual se forma una contraposición con la aristocracia limeña y se genera un perfil de sujeto de callejón, sujeto de barrio. Cuando es Chabuca Granda, símbolo de la música aristocrática limeña, que le da un aire muy estilizado de música caballerosa en el vals criollo, lo cual está muy bien y no hay ningún problema, y creemos que la variedad en el género genera riqueza. Entonces hay ese debate en la mesa durante los últimos años. Luego, ya para pasar un poco a las influencias musicales directas del vals criollo, tenemos básicamente 4 influencias musicales. Primero es el vals vienés, aquel vals con cuentas ternarias de 3 tiempos, que viene de Europa, ¿no?, a través de la colonización, y se escucha mucho también aquí en esas épocas. Esa es una de las referencias, de las influencias. La segunda influencia son los géneros europeos, sobre todo los españoles, como la mazurca, la jota española y la zarzuela, que vienen de España también aquí a Latinoamérica. La tercera influencia es el uso del idioma culto, el uso del español y de la poesía española. Se trata de tener una igualdad de trato al momento de escribir valses criollos en este idioma culto. Se trata de adornar gramaticalmente las letras para que entren y calen en la población. Entonces, esa es una tercera influencia que es más que musical, es gramatical y es del uso de la lengua. Y por último tenemos la aparición de los discos físicos. La aparición de los discos físicos, de los vinilos, los formatos físicos que se fueron comercializando por todo el Perú, son también una influencia. Géneros como el tango, el foxtrot, el one step o el jazz, incluidos también las películas de jazz que comenzaron a aparecer, son una clara influencia en el vals criollo. Como un último apartado en las influencias,
si bien no es una influencia musical, pero es muy importante a la difusión de la música criolla, son los medios masivos. Los medios masivos ayudan a la difusión y a la creación de ídolos y figuras públicas dentro de la música criolla. Permite exteriorizar y poder visibilizar a los cantantes, a los instrumentistas y a los compositores. Entonces, hablamos de prensa escrita, por ejemplo, el Cancionero de Lima, que aparece en 1900, o frecuencias radiales como Voces en Onda o Altavoz, que ayuda a la difusión de este género. Finalmente, vamos a ver 4 etapas. Vamos a dividir la música criolla en 4 etapas. Primero tenemos la Guardia Vieja, que nace a finales del siglo XIX y termina a inicios de 1920. Muy importante ahí es la figura de Montes y Manrique, como dueto, primer dueto o primeros músicos que graban en formato físico la música criolla. Después tenemos la época de crisis, que va desde 1920 a 1930, donde hay muchas modas extranjeras y los más jóvenes los más jóvenes de esa época adoptan estas modas. Entonces hay una pequeña época de crisis. Después viene la generación de Ping, que es una generación muy importante para entender lo que hoy en día se conoce como música criolla, que va desde los 30 hasta los 50. Entonces es una generación muy resiliente porque sale de una época de crisis. Entonces aquí tenemos esta generación de Pinglo encabezada obviamente por Felipe Pinglo, pero también tenemos a Máximo Bravo, a Samuel Joya, a Pedro Espinel y a otros compositores, ¿sí?, que pertenecen a esta generación y que marcan lo que hoy se conoce como género criollo. Después, y por cuarta y última etapa, se encuentra la etapa moderna de la música criolla, que va desde los 50 para arriba, donde ya se comienza a alimentar de bastante música, se comienza a alimentar tanto de la generación de Pinglo, la música criolla que ya hay en esa época, como de otro tipo de géneros, como el jazz, como las películas americanas, como la música latinoamericana, como el tango y como músicas europeas. Entonces, de aquí salen estos artistas, Alicia Maguiña, Óscar Avilés, la misma Chabuca Granda, Sambo Cabero, que hoy en día los conocemos al dedillo y los valoramos mucho. Ese es el recorrido que tiene la música criolla, desde el inicio del género, de la palabra criollo, que viene del francés créole, pasa por una visión racista y despectiva, luego llega a volverse un modo de vida, un modo operandi y una forma de categorizarse dentro de la sociedad. Se alimenta de influencias extranjeras, se forma el vals criollo, pasa por estas 4 etapas de Guardia Vieja, crisis, Felipe Pinglo y modernidad, y llega a lo que hoy en día conocemos por la música criolla. Y dentro de la música criolla, el vals criollo. Muy interesante todo esto. Entonces, para poder poner en práctica todo esto, voy a tocar 2 piezas. Una es un fragmento corto, el inicio del Danubio Azul, que es un vals vienés, en la cual les voy a explicar cuáles son las partes musicales de las cuales se alimenta el vals criollo, y luego voy a tocar una pieza de Chabuca Granda que se llama Quizás un día sí, y vamos a ver cómo comparamos estas 2 piezas, ¿sí? Entonces, empezamos con el vals vienés, con el Danubio Azul. Toco y luego explico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un vals vienés de la época.
está instrumentado y está escrito como para ser tocados por instrumentos de orquesta, porque el vals vienés está escrito para esos formatos. Entonces tenemos melodías muy amplias, arpegiadas, que en música significa esto, cuando se toca una serie de notas continuas, y se extiende durante se extiende de forma larga, algo que una voz es muy difícil que lo haga porque las voces humanas no tienen una extensión tan larga como un instrumento físico. Entonces, en el vals vienés tenemos este tipo de melodías escritas para este tipo de instrumentos. ¿Ok? Que vamos desde los graves hasta los agudos sin ningún problema, porque los violines pueden hacer, las trompetas pueden hacer. Aparte de eso, tenemos la cuenta en 3, muy importante para el vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? A esto tenemos una especie de cadencia un poco ralentizada de la llevada de este acorde. ¿Ok? Muy importante esto porque ayuda al baile. Este vals está hecho para ser bailado, entonces el vals vienés tiene esa función. Entonces es muy importante tener... Si no hiciera esta cadencia, esta ralentización, sonaría completamente cuadrado. 1, 2, 3. Si le agrego esta cadencia, ¿ok? Muy aparte de esto, tenemos entonces acordes bastante sencillos. Cuando se habla de acordes sencillos, hablamos de acordes de 3 notas nomás. 3 notas que suenan a la vez, ¿ok? Y vamos a ver en el siguiente ejemplo de quizás un día así que se rompe esto. Ya no hay acordes más tan sencillos, ya no hay melodías tan prolongadas y ya no hay esta cadencia ralentizada. Pero sigue contándose en 3, sigue siendo un vals. Entonces, vamos a escuchar la canción Quizás un día sí y luego explicamos cómo, alimentándose del criollismo, de la generación de Pinglo y alimentándose de géneros como el vals vienés, logramos este resultado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un vals de la época de Chabuca Granda, quizás un día sí. Aquí no tenemos una llevada en 3 tan marcada como el Danubio Azul, sino tenemos una llevada un poco más estilizada.
tenemos acordes un poco más complejos, ya no de solo 3 notas, 1, 2, 3, sino hasta de 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya es un acorde de 4 notas hasta más, ¿sí? Y tenemos melodías que no tienen una extensión tan larga como el Danubio Azul. Una melodías más cortas, hechas para una voz humana, ¿sí? Entonces ya tenemos armonías, ya tenemos una llevada un poco más calmado, ya no con esa cadencia del Danubio Azul, y tenemos armonías un poco más complejas, melodías hechas para voz. Entonces, aquí viene un último concepto que es importante, que el vals criollo no solamente tiene una llevada en 3, y esa es una de las cosas más hermosas de este vals, de este género, que también tenemos una llevada a 2, y jugamos con esas 2 llevadas. Llevadas me refiero a la forma de tocar, que se alimenta de la generación de Pinglo, que usa mucho esto. Entonces, por ejemplo, en esta fracción, en este fragmento, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, tenemos llevada de 3, de lo que da 1, 2, 3, 2, 3, a llevada en 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Entonces, jugamos mucho con esa sonoridad de 3, de 2, que nos permite también tener esta originalidad en este género. Entonces, a mí me parece muy interesante, es muy hermoso cómo los compositores lograron esto. De aquí se deriva, de aquí viene también de otros géneros que también juegan con este tipo de llevadas, 3 con 2, 3 con 2, como la zamacueca, como el landó, y con otros géneros también, como la marinera, que también juega con este tipo de llevadas desde el punto de vista musical. Entonces lo que tratamos de hacer es aterrizar la historia en la música y poder un poco analizar cómo y por qué es lo que escuchamos. Entonces, bueno, eso fue todo respecto al vals criollo. Espero les haya gustado y nada, muchas gracias. Gracias, Francisco. Bien, ahora presentamos a César Sánchez Miyaki, de nacionalidad mexicana, gran músico, compositor, guitarrista, bajista, productor artístico e ingeniero de mezcla, a quien le preguntamos, y antes primero le damos la bienvenida. Hola, César. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Bienvenido a este Simposio Internacional de la Música. Vamos a preguntarte, imaginamos que con la banda mexicana Rey Aventurero también se presenta cierta fusión de géneros musicales en su repertorio, ¿cierto? Claro, o sea, en general, bueno, creo que ahorita en la fusión que estamos haciendo es un poco lo que llamamos world music, o sea, música del mundo. Realmente todos los integrantes de la banda tienen como pues, sus géneros específicos o más favoritos. Cada uno estudió música clásica, otros estudian música popular. Ya si realmente al final lo único que hacemos es juntar todas las ideas que tenemos para crear pues, pues canciones, música que realmente, pues justo de lo que se está hablando ahorita, que por cierto muy interesante lo que dijo Francisco, y es mucho la fusión, mucho justo eso, solo la fusión de géneros en general pues de todo tipo pues de música en general. Muy bien. Dime, históricamente, ¿de dónde son las raíces de la última producción titulada Encontrándose? Encontrándote, bueno, Encontrándote es justo, creo que una de las canciones que tienen mucho más mezclas, que su principal
estilo, digamos, es la música reggae, ¿no? Que justo viene de Jamaica, de los negros. Bueno, es la idea como principal de esa canción. De ahí nos vamos a una samba, que es pues justo otro país, otra cultura, pero siempre tratando de que se concrete igual, o sea, siempre, nunca yéndonos a otro lado como sin ningún sentido. Creo que nosotros le buscamos el sentido, encontramos un sentido a que de un reggae pueda pasar a una samba, y de ahí, de la samba, todavía agregamos unas líneas de un rapero, o sea, que también podríamos decir que no tiene nada que ver con la samba y con el reggae, pues roots que le llaman. Y bueno, por eso creo que es un muy buen ejemplo justo de canciones que tienen una fusión que se escucha tal vez un poco extrema, llevar del reggae a la samba y de la samba a... Bien, entonces César, ¿qué nos has preparado para el día de hoy para poder escucharte? Ok, pues les platicaba un poco que justo me comentaba Samuel que estaban hablando y tratando un tema que es la fusión. Y para mí uno de la música que en lo personal me llena demasiado y creo que tiene muchas ideas de fusión es el jazz, ¿no? El jazz viene pues desde la música, desde África, desde los campos de esclavos de Nueva Orleans, de Estados Unidos, donde pues se hacía justo música de cantos, de todo eso, que fue evolucionando poco a poco, llegó al blues, y de ahí salió así miles de vertientes del jazz, ¿no? Incluso en el blues, pues fue evolucionando, ¿no? Y les preparé justo un blues jazz de un compositor que se llama Clifford Brown. Es un compositor trompetista que nació en los 30 aproximadamente, murió en los 50 a la edad de 25 años, muy joven, pero aportó muchas cosas al jazz. Y traigo, pues, les quiero tocar un blues que es de su composición. Es una pieza que se llama Sandú, del compositor Clifford Brown, jazzista, trompetista. Genial. Gracias, César. Que es justo esa combinación de culturas, porque sí, el blues viene pues de un grupo pues tal vez, o sea, lo de los esclavos, viene del gospel antes, de la iglesia, de los cantos que hacían los negros que vivían en Estados Unidos. Ah, perdón, ok. De ahí sigue la evolución del blues, después el jazz moderno y todo, pero siempre de esos mismos tres acordes que nosotros en nuestra música popular seguimos
tocando. Y creo que todo el mundo, creo que esos 3 acordes son muy comunes, que es el 1, 4, 5, ¿no? En este caso, los, los, pues la evolución del blues fue mucho más allá y creo que para mí es algo que me impresiona y pues me gusta aparte, ¿no? Muy bien, César, muchas gracias por tu participación. Creo que tenemos un excelente representante de México en este simposio. Ahora vamos a presentar a nuestro amigo Samuel Enrique Bográn Castro. Él es un músico, compositor, y también él tiene una profundidad de análisis en estos temas de la fusión musical. Invitamos pues a Samuel para que presente su ponencia y también nos va a ofrecer una pieza musical de la música clásica como un tributo a su maestro. Adelante, Samuel, te escuchamos. Muy buenas noches. Un saludo a todos los que nos están apoyando. Quisiera, bueno, pedirles disculpas. Está con el audio apagado. Tienes que activar el audio, Samuel. Muy buenas tardes. Hola a todos. ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, se escucha, sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Samuel Bográn y ante todo quisiera agradecer a Dios y al Instituto Latinoamericano de Derecho y Sociedad y en especial a don Ricardo Corrales, que nos ha dado la oportunidad de poder compartir este interesante tema con todos ustedes que nos están apoyando en este momento, presenciando este programa. También quisiera expresar una dedicatoria para mis padres que nos están viendo, Samuel Enrique Bográn Prieto y la señora Lía Castro de Bográn. Y también quisiera aprovechar un par de segundos más para saludar a algunas amistades como al señor Romeo Silvestri, que ha sido una persona que me ha apoyado muchísimo en mi carrera como músico. También a Jares Café, Jean-Philippe Jarquín, amistades como Roberto Flores y muchas otras personas más que si no las menciono es por cuestión de tiempo, pero sí quiero que sepan que los tengo presentes. Bueno, para ya entrar en tema, quisiera definir de una manera muy breve este conjunto de palabras que nos atañen el día de hoy, lo que es fusión musical. Curiosamente, pues, esas dos palabras se fusionan entre sí, fusión musical. ¿Qué es fusión? Bueno, así sin más, la fusión es la mezcla. Es la unión de dos o más elementos para formar un todo. Y música, bueno, en esta ocasión voy a expresar un significado muy personal, porque definir la música ha sido un poco complicado a través de la historia. Existen muchas definiciones al respecto. Entonces me voy a limitar a decir que para mí la música es tanto así como las matemáticas, viene a ser como el lenguaje del universo. O sea, en búsqueda de la estética musical, nosotros nos vamos a encontrar con muchas leyes que rigen el universo que nos rodean. Por lo tanto, se ponen de manifiesto cuando buscamos y comprendemos la música. Entonces, dicho esto, también quisiera agregar que la música es, como dice un experto en comunicaciones mexicano que se llama René Rojas. Él dice que la música es una expresión social. Como expresión social viene entonces a ser como a formar parte de la identidad cultural de los pueblos. Por lo tanto, cuando hablamos de fusión musical, creo que implícitamente estamos hablando de fusión de culturas, de alguna manera. Y para poder ilustrar esto que les estoy diciendo,
quisiera hablar de mi caso personal. Porque en la web podemos encontrar mucha información al respecto, pero quisiera compartir lo que íntimamente a mí me atañe. Y es que en mi caso, quisiera aprovechar para hacer tributo a quien en paz descanse, el maestro Jesús María Figueroa, que ha sido un pilar, una piedra angular en mi formación musical. Él es un doctor en música de la Universidad Nacional Autónoma de México que estudió la técnica pianística de Chopin en la Escuela de Música Chopin en la ciudad de Varsovia, en el país de Polonia. Él vivió 6 años allá, aprendiendo esta técnica. Chopin es un compositor polaco que vivió gran parte de su vida en Francia, por lo que su música fue influenciada por la música francesa de aquel momento. Entonces, dicho esto anterior, podríamos deducir una fórmula. Quisiera hablar de una fórmula que básicamente pone de manifiesto lo que es la fusión de culturas y por lo tanto la fusión en la música. Esta fórmula viene a ser México más Polonia más Francia más Honduras igual a fusión musical. Reitero, tenemos por un lado a un mexicano que inmigra a Polonia como estudiante, aprender en el eslavo, en el idioma original de los polacos, una técnica que tiene ya más de 300 años, cuya música fue influenciada por los franceses, entonces, y que la viene a aprender un hondureño, que es este su servidor. Por lo que creo que está más que obvio, ¿cierto? Que tenemos hoy por hoy, en el siglo XXI, música del siglo XIX que está siendo interpretada, fue creada en Francia por un polaco, aprendida por un mexicano, que ahora la va a interpretar un hondureño. Esa es mi experiencia personal. Ahora, para poder ahondar un poquito más en este tema, también me gustaría mencionar una cultura de los afrodescendientes que viven en el Caribe, de mi país, Honduras, que tienen una cultura muy rica. Ellos se denominan garífunas y su música es el género de la punta. La punta son una serie de ritmos y cantos que los garífunas utilizan en muchos de sus eventos culturales, incluyendo, por ejemplo, cuando una persona fallece, ellos en sus ceremonias tocan esta música como una especie de, digamos, rito a la apertura de las puertas de este mundo y facilitarle la transición hacia el otro mundo a esta persona que haya fallecido. Y parte de esta celebración es porque ellos están, digamos, celebrando quien en vida fue ese ser querido que en paz descansa. Para esa música ellos han elaborado, por ejemplo, tenemos aquí, les quiero mostrar a grandes rasgos un tambor que quisiera aprovechar para darle las gracias a mi tío José Luis López, a mi tía Consuelo de López y a Luis Daniel, que ellos me ayudaron. Fue una aventura muy interesante la búsqueda de estos tambores, porque anduvimos por la costa del Caribe en busca de ellos. Y bueno, como dice el dicho, preguntando se llega a Roma. Preguntando fuimos a dar con un señor que se llama Serefino Norales, que es uno de los, digamos, precursores de estos instrumentos, ¿va? que utilizan los garífunas. Ahora, ¿dónde está la fusión? La fusión está en un movimiento artístico que se denomina punta jazz, que es la fusión de estos garífunas con la música jazz, que de por sí, como decía
César Miyake, el jazz ya es una fusión de culturas. Ahora a esto sumémosle los garífunas. Y estos garífunas pues también utilizan instrumentos como este otro. Quisiera mostrarles aquí, que es un caracol, ¿verdad? Que se sopla por este extremo y emite algunos tonos que ellos utilizan en su música. Y bueno, eso sería básicamente todo en relación a este tema. Traté de hacerlo lo más sencillo posible, pero sí poder abarcar lo importante que es la música tradicional hondureña, como la punta, que viene de los garífunas. Y también hacer tributo a mi maestro que me enseñó, repito, esta técnica que ha trascendido fronteras, ¿verdad? Y para ello quisiera dedicarle esta pieza que voy a tocar a mi maestro Jesús María Figueroa, que está en el cielo escuchándonos. Voy a tocar un vals del ya mencionado autor polaco Federico Chopin. Es uno de los valses de mis favoritos. Es el Opus 64 número 2, que él compuso en Francia para una persona de la realeza francesa. En este momento, miren, les voy a explicar algo brevemente. Debido al micrófono del teléfono, se graba mucho el sonido de las teclas, entonces voy a alejar un poco el teléfono de donde estoy, del piano, y les voy a dar la espalda al tocar, y me disculpo por eso, pero es una distancia un poquito donde se captura mejor el sonido y se evita escuchar el tac de las teclas del piano. Entonces, me permiten un segundo, voy a colocar el teléfono en su lugar. Don Ricardo, ¿me puede confirmar si me escucha? Y sí, se te escucha perfectamente, ¿eh? Ok, excelente. Espero que disfruten esta música. Pero no se te vea tocando, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Muchas gracias. Gracias, Samuel. Muy bonita la instrumentación. Creo que ya más adelante vamos a buscar recursos acá con el ingeniero de sonido. Nos pueden apoyar para que en adelante, en una próxima actividad, podamos pues lograr un mejor audio. Muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy, amigas y amigos, en este seminario, en este simposio de la música internacional. Paso a darle la palabra a Francisco Corrales para que dé algunas palabras finales y se despida. Puedes prender tu micro. Ya. Listo, muchas gracias por participar. Y pues nada, espero que hayan sacado, aunque sea un granito de arena de esta charla, de todo esto que hemos venido preparando, a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier pesar, no hay ningún problema. Nosotros, y estoy muy seguro que el público ha podido apreciar esto que se ha podido trabajar, y lo más importante es que haya podido aprender, aunque sea algo de bueno, al menos de lo que yo he podido exponer, al igual como de César, al igual como de Samuel, y que hayan podido disfrutar también de la música que se ha podido escuchar en esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Ahora pasamos a César. Puedes prender tu micro. Palabras finales de tu parte. Hola, bueno, igual nada más pues quería agradecer, o sea, súper interesante el trabajo que traen, igual lo que nos contaste, Ricardo, lo que nos platicaste, Francisco, Samuel, todo súper interesante, agradable, aparte la forma en cómo nos cuentan esa historia. Y lo mismo, justo que Francisco, espero que hayan, digo, con un poco de dificultad que hubo, pero espero que les haya interesado algo un poco de lo que dije y también como tratar de que pues, la gente que lo esté viendo también se interese un poco en ese tipo de música y que no nos quedemos nada más en lo que nos dicen que escuchemos. Creo que es importante empezar a escuchar de todo y ir aprendiendo. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Saludos a todos por allá. Muy bien, compañero mexicano, gracias por su participación. Ahora le pedimos a Samuel palabras finales de despedida. A ver si puedes prender tu micro, Samuel, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues solo quería invitar a la gente a que se enfoque un poquito más en el arte y la cultura, porque estas enriquecen la vida de las personas. Son un medio de cohesión social, un medio de intercambio, de intercambio de ideas y bueno, invitarlos a que se preocupen un poco más también para conocer esa riqueza que nos caracteriza a los hondureños en su música. Solo tienen que poner las palabras claves, que es Punta Jazz. Ponen en el buscador Punta Jazz y ahí van a ver opciones para escuchar música que está en las redes, en YouTube. También está en Spotify y pueden leer algo sobre el tema también, que es muy interesante. Una palabra clave es el autor hondureño Brian Paguada. Recuerden, Brian Paguada es uno de los precursores de esta corriente artística. Y muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Hay promesa de que habrán más eventos en el futuro y les haremos llegar el día y la hora para que no se lo pierdan. Hasta pronto. Bien, yo quiero aprovechar para cederle la palabra a Francisco Corrales, quien es coorganizador de este evento y quiere invitar a la audiencia peruana que nos está viendo por el Facebook y hablarle sobre su academia de música. Adelante, Francisco, puedes prender tu micro. Listo, quería invitarlos también, si desean. Yo tengo una academia que se llama Sonata, es una academia de piano, y para los peruanos, y también para las personas que se encuentran fuera del Perú, de habla hispana, que desean llevar clases, ya que las dictamos online, también podrían acceder a las clases. Pueden encontrarnos en Facebook o en Instagram como sonata.pianoacademia.
o directamente pueden escribirme al WhatsApp o a mi Facebook personal, que soy como Francisco Corrales, y al WhatsApp del 95-52-905. Muchas gracias. Muy bien, ahora le pasamos la palabra a Samuel. También Jarez Café nos está auspiciando. Quisiera que hables un poco del café Jarez. Yo soy un amante del buen café aquí en el Perú, en Oxapampa. Es un valle en la selva, en la ceja de selva peruana, que tenemos un excelente café. ¿Cómo está el café por allá en tu tierra, Samuel? Cuéntanos un poco. Bueno, el café es una tradición milenaria de nuestro país y en especial en esta ocasión sí me gustaría compartir acerca de la existencia de un café que se cultiva en el departamento de Santa Bárbara y a unos más o menos entre 1.400 y 1.600 metros sobre el nivel del mar. La manera, vamos a decirlo así, artesanal, en la que se cultiva, se cosecha, se prepara este café, lo hace muy, muy especial. La verdad es que el día que lo probé, porque como aficionado a este tema, el día que lo probé quedé muy impresionado. O sea, la verdad es que son pequeños detalles de la vida que nos enriquecen nuestras experiencias. ¿Por qué? Porque el ritual del café es un ritual que nos une, al igual que la música, y esa es una muy buena combinación, música y café. El café, a la hora de tomar el café, se puede reunir entre miembros de la familia, entre amigos, y de hecho eso es una actividad muy tradicional de Honduras. Se puede decir que es parte de nuestra cultura, en la que todas las amistades encuentran en el café la excusa para reunirse y compartir y celebrar ese milagro que es la coexistencia, ¿verdad?, entre nosotros los seres humanos en este lugar en el que estamos temporalmente. Entonces, los invito a todos a buscar Jarez Café, J-A-R-E-S, Jarez Café. Cuando puedan, se los digo, miren, siempre yo, respecto al café, siempre digo lo siguiente: mi reputación está en juego. Si lo prueban y no les gusta, pues pueden desacreditarme, pero yo les aseguro que sí les va a gustar, es muy, muy bueno. Muchas gracias, don Ricardo, por darme la oportunidad. Gracias, Samuel. Miren, Samuel hacía referencia a este pueblo afro-hondureño, está en YouTube como Tili Bugudura, ¿no? Y es interesante escucharlo. Yo me quedé sorprendido cuando escuché esta música. Yo le voy a pasar un poco para que ustedes puedan apreciarlo. Y el canto del afro hondureño es como una especie de reminiscencia a los antiguos esclavos que lograron recuperar y cantar ese lenguaje africano que hasta ahora perdura, ¿no? Es correcto, sí. Ahí están las imágenes. Ahí están los tambores. De esos tambores es que encontré allá en las costas de Tela, en el Caribe hondureño. Como ustedes pueden apreciar, y lo que me ha emocionado hasta las lágrimas, es ver cómo africanos que fueron traídos, como les he explicado, hasta una cantidad de 10 millones de africanos vinieron a América Latina por estos imperios esclavistas, cómo ellos, a pesar de todo el sufrimiento que significó para su raza, lograron preservar por lo menos ese pequeño mensaje en su idioma, ¿no? O sea, que se ha mantenido hasta ahora. Ese pequeño fraseo que hace este cantante afro-hondureño es lo único que se presenta en la exposición. Luego viene el jazz y es algo hermosísimo para mí que ellos hayan podido cuidar por lo menos unas pequeñas estrofas en su idioma originario del África, ¿no? Es sumamente emocionante.
Muy bien, amigos y amigas, ha sido todo por hoy. Muchas gracias, César Miyaki, Francisco Corrales, Samuel Enrique Bográn, Castro. Feliz Día del Padre para todos los padres que nos están viendo. Queremos darles un abrazo fraterno a todos ustedes, un cariño desde el Perú para México, Honduras, y anunciarles también que este es el primer simposio internacional de la música. Viene el segundo, el tercero y el cuarto. El segundo va a ser sobre la filosofía de la música. Estamos contactando con filósofos, un filósofo boliviano, un filósofo mexicano, un filósofo hondureño, un filósofo de la música que nos pueda ayudarnos a reflexionar sobre los fundamentos artísticos de la belleza expresada en la música. Muy bien, amigas y amigos, muchas gracias, buenas noches a todos ustedes, y ya hemos cumplido con entregarles esta hermosa pieza, y le pedimos a nuestro amigo Henry Ventura, por favor, si puedes colgar este video en el YouTube para que quede perennizado en las redes sociales. Muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.